Estimados hermanos y amistades, paz a vosotros. Gracias a nuestro Padre Dios, Jehová de los ejércitos, que nos regala hasta este momento la existencia. Gracias a Él, pues estamos una vez más aquí llevando a cabo esta transmisión. Así es de que gracias al Eterno Dios porque nos concede este hermoso privilegio de estar ante ustedes una vez más para meditar en su palabra, para alimentar el hombre espiritual, nuestra alma sedienta. Así es de que aquí estamos una vez más. Les agradezco a cada uno de ustedes por su fiel atención y estar pendientes a esta transmisión. Así es de que gracias al Eterno una vez más porque nos concede pues este hermoso y grande privilegio de poder estar pues ya listos para llevar a cabo una predicación más de la palabra de Dios. Así es de que bienvenidos a todos. Vamos a tener pues una meditación muy importante, muy hermosa, muy amplia, esperando en Dios que nos edifiquemos grandemente, ya que es importante analizar en estos últimos tiempos muchas profecías que son pues de grande importancia y fundamento para nuestra fe, para nuestra vida espiritual y para nuestra estancia en esta profesión que tenemos cada uno de nosotros. Así es de que hoy en esta oportunidad vamos a estudiar el tema titulado El caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2. Así es de que vamos a iniciar, y como sabemos de que estos temas son bastante difíciles, tienen sus complicaciones, y debemos de tomarlo muy seriamente, muy responsable, y analizando cuidadosamente muchos aspectos en cuanto a esta profecía del caballo blanco. Así es de que tenemos pues hoy en esta noche una hermosa meditación bíblica y debemos de estar muy atentos a todo el trabajo que vamos a desempeñar, todo nuestro panorama en cuanto a este hermoso tema del caballo blanco del Apocalipsis. Aclaro desde ya, antes de hacer la oración, de que el título se llama así, El caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2, por la razón siguiente, y es de que aparece en el libro de Zacarías otro caballo blanco. Por eso he puesto en el título El caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2. Valga la aclaración para que nos centremos en este tema, ¿verdad? Ya que es de mucha importancia para nuestros conocimientos bíblicos, más en estos últimos tiempos de necesidad de investigar, de analizar, de escudriñar, de meditar, de desglosar algunas profecías que se le están dando una interpretación muy errónea, pero que nosotros pues vamos a hacerlo bajo la inspiración del Espíritu de Dios, con la ayuda de ese ser supremo, el soberano, el eterno. Así es de que quiero leer únicamente, antes de hacer la oración, el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, versículo 1 y versículo 2. Y dice así la Sagrada Escritura. Y miré, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve.
Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Vea qué importante y qué hermoso este panorama profético simbólico que vamos a tener hoy en esta noche en estudio. Así es de que, pero pidámosle al Señor, que es el dueño de la interpretación de la exégesis, pidámosle a Dios y que sea Él el que nos regale la verdadera interpretación, o sea, la exégesis que todos nosotros pues queremos tener en nuestras manos para poder compartirla y expresar y predicarla a los cuatro vientos. Así es de que voy a hacer una oración para pedir a Dios su bendición y su dirección. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, oh Dios supremo, aquí estoy delante de tu divina presencia. Primeramente te doy las gracias porque me regalas hasta este momento la vida y la salud. También te ruego que me perdones, Señor, toda ofensa, todo mal que haya cometido, Señor, en este día. Y así te ruego, oh Señor, esa bendición muy especial para todos los oyentes, para todos los que están pendientes, para todos los que van a compartir y escuchar esta predicación de tu palabra, esperando pues que sea de agrado, Señor, y que podamos enriquecer nuestros conocimientos bíblicos día a día. Te ruego pues una bendición muy especial de lo alto para todos nuestros hermanos, amistades y todos los que van a tener pues el privilegio de escuchar esta predicación del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2. Ruégote, oh Dios, que me ayudes y que seas tú, Señor, el que alimentes esta mente, Señor, y que puedas tú, Señor, darme esa luz celestial para poder interpretar la realidad de lo que esto simboliza, para que podamos, Señor, pues predicar la verdad de tu palabra. Te ruego, oh Padre, que seas tú el que derrames esas ricas y abundantes bendiciones, Señor, y que sea pues de alegría y de gozo y de un gran conocimiento bíblico, tener pues en nuestras manos la verdadera interpretación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, vamos a dar inicio ya en una forma detallada lo que concierne, estimados hermanos y amigos, respecto al caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2. Algo muy importante, algo que está dando que ver, que hacer en estos últimos tiempos, donde se oyen pues unas interpretaciones diversas, pero la Iglesia de Dios tiene su interpretación única y verdadera. Desde ya decimos, la interpretación del caballo blanco no está en otros libros, sino de que está en la Santa Escritura. Esa es la razón porque muchos, estimados hermanos y amigos, cuando leemos el capítulo 6, versículo 1 y 2, que ya leímos, vemos allí un gran panorama. Vemos allí que el Cordero se encarga de abrir los sellos, en este caso el primer sello, que es el que vamos a analizar en esta oportunidad. Pero que a continuación aparece un gran panorama profético, simbólico, histórico, en cuanto al caballo blanco. Porque cuando allí dice la Escritura que a Juan se le está dando esas grandes revelaciones, Juan ve de que el Cordero es el único digno de abrir los sellos, en este caso el primer sello. Pero luego ve un panorama muy hermoso, muy sorpresivo para Juan, y dice Juan de que él ve a un caballo blanco, ve a un jinete que monta el caballo, y ve Juan de que este jinete tiene un arco en sus manos. Y además dice que fue coronado, salió victorioso y para que también venciese. Panorama profético
que tenemos hoy de estudio bíblico. Entonces quiere decir que para interpretar realmente y extraer la verdad bíblica y poder predicarla con toda seguridad y el 100%, tenemos que usar el mecanismo o el elemento muy importante que es la llave que abre el entendimiento, que es el término que se llama la analogía de la fe. ¿Pero qué es la analogía de la fe? Esto consiste en que la misma escritura tiene la interpretación. O sea que hay que buscar en la palabra de Dios los símbolos, el contenido, los significados que comprende este gran panorama profético del caballo blanco. Entonces, les traigo una enseñanza, no de otros libros. Yo no tengo que sacar enseñanza del caballo blanco de otros libros. A mí me interesa la Sagrada Escritura, leer y escudriñar bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios la Sagrada Escritura, porque es ella la que me enseña estos símbolos. Yo no tengo que acudir a otros libros hechos por otros hombres, donde dan su interpretación errónea. Por ejemplo, muchos lectores de la palabra de Dios, cuando leen el capítulo 6, verso 1 y 2, y encuentran el panorama y la lectura de este caballo blanco, lo que dicen es una interpretación de eisegesis. O sea, le colocan al texto algo adentro al texto que no está allí. A eso se le llama eisegesis. O sea, lo primero que ellos creen o se imaginan. No, aquí no se trata de imaginarnos. Aquí se trata de extraer la verdad profética y bíblica. Porque eso es lo que Dios quiere. Ahora bien, según estamos analizando como una introducción, si usted lee cualquier literatura o libros, yo he leído varios libros, no solo por ejemplo, he leído el comentario de Guimalgo, de Juan Sánchez García y otros escritores, y todos se unen y dicen que este caballo blanco representa al anticristo, que representa la conquista, y relacionan o combinan y asocian a Mateo 24, versículo 4 y versículo 5. Pero no tiene nada que ver Mateo 24, 4, 5 con Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. No tiene nada que ver. Ahora bien, pero muchos de nosotros posiblemente estemos cayendo en el error de estar diciendo que el primer sello o el primer caballo, que es el caballo blanco, se esté refiriendo a la conquista y estemos diciendo que es el anticristo. Y eso no es cierto, eso no tiene ningún valor allí, no tiene ninguna relación. Entonces, como estamos analizando aquí como una forma de introducirnos, les voy a leer este libro de Juan Sánchez García, en donde dice en la página 62, dice Juan Sánchez García, este libro se llama, tiene aquí, Comentario Histórico y Doctrinal del Apocalipsis, por Juan Sánchez García. En una forma cortita les voy a decir, como un ejemplo nomás, hay muchos libros, pero les traigo uno únicamente, este libro, para que usted vea de que no estoy diciendo mentira. Vaya, por ejemplo, aquí en la página 62 dice el primer sello, la conquista, dice. Y más abajo dice así, ¿quién puede ser entonces, hablando del primer sello, ¿verdad? Sinceramente, creo, dice el escritor de este libro, que es el anticristo. Al principio de su manifestación en este mundo, conquistando diplomáticamente y sigilosamente al mundo con halagos. Y pone una cita errónea, dice, véase Daniel capítulo 11, verso 21, para apoyar su tesis, su imaginación. Pero esto no es cierto. Daniel 11, 21 no está hablando del anticristo. No está hablando del primer sello, eso no es cierto. Esa es una aplicación errónea. Entonces, esa es como una prueba. Y así, muchos aún quizás de la iglesia están copiando estos libros, están enseñando en las iglesias o en la iglesia, ¿verdad? Diciendo que el primer sello es la conquista, que es el anticristo.
Y eso no es cierto. Eso es estarle dando a la iglesia una enseñanza que no es. No, estas cosas son serias y es de ser responsables en lo que estudiamos y en lo que enseñamos a los demás. Porque de lo contrario, Dios nos pedirá cuentas de lo que enseñamos, cómo orientamos, cómo dirigimos, qué decimos, qué enseñamos. Entonces quiere decir de que esta forma de interpretar, o sea, esta exégesis es la que domina al mundo. Si esto no lo dice solo uno, eso lo dicen miles y miles de personas. Que el primer sello dicen que es el anticristo, que es el que conquista al mundo. Y dicen que el color blanco lo tiene el anticristo. Eso no es cierto. Vamos a probar en esta oportunidad que las cosas no son así. Y hay que buscar en la Santa Escritura qué nos dice la palabra de Dios para poder interpretar estas cosas. Ahora bien, por eso es muy importante. Hoy en esta oportunidad vamos a hacer un recorrido profético, simbólico, histórico en cuanto a este caballo blanco. Y tenemos que usar para poder extraer la exégesis, tenemos que estudiar primeramente la analogía de la fe. No salirnos de la Santa Escritura, porque este es el libro de los libros. Este es el libro que enseña las claves, o sea, la interpretación de estas cosas oscuras, profundas, enigmáticas que encontramos en este libro. Otros libros no me van a decir lo oculto de este libro. No. Para descubrir la interpretación bíblica exegética, tenemos que estudiar las Santas Escrituras, no otros libros. Otros libros me van a llevar para otra forma de enseñanza que no es, me van a engañar. Por lo tanto, tenemos que usar también, para extraer la interpretación exegética, el término gramático histórico. Aplicar estas cosas correctamente. También el símbolo. Aquí hay muchos símbolos. También tenemos que usar la lógica, la cronología. Entonces quiere decir, y tenemos que también respetar el orden numérico de las cosas que encontramos en el Apocalipsis. Por ejemplo, ya entrando un poco en detalle, hacemos lo siguiente. Aquí en Apocalipsis, y esto es muy clave para entender en cuanto a los sellos, o al primer sello que estamos estudiando. Por ejemplo, aquí encontramos 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas. Estos son grupos de 7 que hay que respetar, porque los 7 sellos y las 7 trompetas se cumplen a partir de la predicación del Señor Jesucristo hasta la voz de la 7ª trompeta, cuando ya se viene el anuncio que van a venir las plagas. Según Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Desde la predicación de Cristo. Entonces, en este lapso de tiempo, abarca desde la predicación del Señor Jesucristo, desde sus inicios, hasta el toque de la 7ª trompeta, que es la que anuncia que vienen 7 plagas. Ahora bien, pero relacionar Mateo 24, 4 y 5, que son profecías en cuanto al final de los tiempos, y aplicar esto a cosas que sucedieron al principio de la era cristiana, o al principio de la era de la gracia, o de la predicación del Evangelio, eso es ilógico. La lógica es que el primer sello es el inicio, es en los primeros días, o sea, en el primer siglo, pues, por más fácil entender. Entonces no podemos aplicar el primer sello ahora en estos tiempos, no se puede. La lógica no nos da. A esto se le llama que es ilógico. Entonces quiere decir de que tenemos que aplicar el orden numérico, respetar, porque cada número tiene un orden, según Dios y según la Santa Escritura. Pero el humano hoy pone los números a su gusto.
Entonces, pero esto no es así, bíblicamente no es así. Entonces, lo que se pretende es analizar que el primer sello fue allá en el primer siglo, en los primeros años del primer siglo se cumplió el primer sello. Ahora bien, siguiendo adelante con este estudio, vamos a analizar ya más de lleno el capítulo 6, versículo 1. En el versículo 1 que ya leímos, aparece que el Cordero es el único digno de abrir los sellos. En este caso comienza con el 1. El Cordero no comienza a abrir el séptimo sello, o el sexto, o el quinto, o el cuarto, no. Él comenzó con el número 1, porque Dios es ordenado y perfecto, igual que el Hijo de Dios. Respetan el orden de los números. Entonces, quiere decir de que aquí dice el versículo 1, y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales o seres vivientes, según otras versiones, diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Algunos dicen, algunos teólogos, algunos preparados en teología sistemática, o otras teologías, o algunos analistas de profecía, algunos expertos en exégesis, dicen que no puede ser el caballo blanco y el primer jinete el Señor Jesucristo. Porque dicen, si Cristo abre los sellos, el primer sello, no puede ser él el jinete del caballo blanco. Eso es lo que dicen grandes analistas, grandes publicistas, grandes escritores, grandes comentaristas, grandes tomos exegéticos. Eso es lo que dicen. ¿Tendrán razón ellos? ¿Por qué niegan esta verdad bíblica? Sencillamente, es que lo que pasa es que no escudriñamos las escrituras. Si ella nos da, esto es bien sencillo. Sí, comprobamos que Cristo, el Cordero, abre el primer sello y Él es el jinete del caballo blanco. Él es el jinete del caballo blanco. Sí, tiene lógica. Comprobémoslo. En Isaías capítulo 63, Isaías 63, versículo 1. Y aquí tenemos la prueba. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Se fijó, estimado hermano y amigo, que aquí en este texto, el que le está hablando al profeta Isaías, le está revelando la palabra al profeta Isaías, le dice, se pregunta, ¿quién es este que viene de Edom y de Bosra con vestidos bermejos? ¿Quién es? Yo, dice, yo soy el que hablo, yo soy el mismo. Eso está diciendo allí. El que está preguntando es el mismo, el que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos. Él mismo está preguntando y él mismo es. ¿Quién es este? Dice que viene de allá, de esto y de esto y de lo otro. Yo, dice, yo el que hablo, yo soy ese que viene vestido de esta y de esta forma. Entonces quiere decir que en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, el Cordero abre el primer sello. Y Él es el mismo jinete, el que abre, es el mismo jinete. Si allá en Isaías es el mismo el que pregunta, ¿quién es este? Y él mismo se responde, dice, yo soy ese que viene vestido de esta y de esta forma. Entonces, sí tiene lógica. Ahora, ya vamos a ver las razones, vamos a ir comprobando bíblicamente todo este panorama profético del caballo blanco del Apocalipsis. Entonces, si en Isaías tenemos un ejemplo claro y específico
que el que pregunta es el mismo que a quien está preguntando. No, yo soy, dice. Yo soy el mismo, el que habla. Yo soy. Entonces quiere decir de que en el caso del Apocalipsis también, igualmente. El Cordero abre el primer sello. Y dice allí que ve a un caballo blanco. El Cordero abre el primer sello. Juan está viendo el panorama, a Juan se le revela. Y Juan mismo ve que el que abre el primer sello es el mismo jinete del caballo blanco. No es otro más que Jesucristo. Lo vamos a ir comprobando poco a poco, para que quedemos claros y específicos, y tengamos en nuestras manos la enseñanza verdadera, no la de otros libros. La Biblia está hablando. La Sagrada Escritura es la que explica todos estos misterios, no son otros libros. Entonces, pero veamos algo muy importante. Dice Juan que ve a un caballo blanco, pero en el símbolo de caballo, ¿qué representa acá? La palabra caballo la encontramos en muchas partes de la Sagrada Escritura, pero tiene muchos símbolos, depende del texto que estemos leyendo o estudiando. En este caso, la palabra caballo representa acá acción, movimiento, congregación o iglesia. Dice en Proverbios capítulo 21, verso 31, el caballo se apareja para el día de la batalla, mas de Jehová es el salvar. Pero ¿qué es lo que entendemos con este texto? Aquí se está diciendo que el caballo se prepara o se pone en movimiento para la batalla. Sí, se pone en preparativos, en acción. En este caso, acá caballo representa un movimiento de carácter religioso que se pone en acción o que comienza un recorrido o que comienza su carrera. En otras palabras, quiere decir entonces que Juan ve a un movimiento, a una acción. Pero dice Juan que este caballo era de color blanco. Este caballo era de color blanco. Tenemos que investigar en cuanto al color. ¿Por qué dice que este caballo, este movimiento de tipo o de carácter religioso era de color blanco? Juan ve. La Santa Escritura se encarga de explicar a quienes únicamente se le aplica el color blanco. Si el color blanco representa, en su sentido general y ordinario, representa pureza. En otros textos representa victoria. En otros textos representa la paz o la verdad. Pero veamos detenidamente, porque esto es lo importante, no vamos a dejar algo a medias. Por eso decidí estudiar únicamente en esta predicación este estudio del caballo blanco, no estudiar otros jinetes que continúan después del primero, para tener pues claro el panorama y estudiarlo más ampliamente en todos sus significados. Entonces quiere decir, investiguemos a quién se le aplica el color blanco, veamos algunos significados para ir entresacando a quién se le aplica el color blanco a este movimiento religioso. Primeramente dice en Daniel capítulo 7 versículo 9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido
cuyo vestido era blanco, como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla, llama de fuego, sus ruedas, fuego ardiente. Nos fijamos en la lectura bíblica. El profeta Daniel ve a un anciano de grande edad. Y dice que el color de su vestido era blanco como la nieve. Este anciano de grande edad, que sus vestidos son blancos como la nieve, está hablando de nuestro Padre Celestial, el Dios eterno. De Él está hablando aquí. Porque en este panorama de Daniel profeta, habla del Dios eterno y habla de un hijo de hombre también, haciendo la diferencia entre Dios el Padre y Cristo el Hijo. Entonces aquí, el color blanco se le está aplicando a Dios el Padre en este texto. Sigamos analizando en cuanto al color blanco. Dice también Cantares 5:10. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. ¿De quién está hablando aquí en Cantares? De este que es blanco y rubio y señalado entre 10,000. Aquí el panorama ya cambia. Aquí está hablando en el sentido profético lejano del Señor Jesucristo. Porque aquí está hablando la novia, del novio, que es Jesucristo. La novia, la iglesia, y aquí está hablando de su amado, que es blanco y rubio. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué a Jesucristo se le aplica también el color blanco en la Santa Escritura? Sencillo, aquí está la respuesta. Dice primera de Pedro 2:21, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Ahí tenemos la respuesta. Cristo, la novia lo ve, que es blanco y rubio, porque fue sin pecado. Cristo no hizo pecado. Entonces, la pureza, la blancura del Señor Jesucristo también se aplica el color blanco. Fijémonos bien, sigamos en el análisis. Ahora veamos a quién más se le aplica el color blanco y vamos a ir llegando a una conclusión. Que este caballo blanco, ¿verdad? Es un movimiento religioso. Pero ahora veamos también lo que nos dice en el Salmo 12, verso 6. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿De quién está hablando aquí la palabra de Dios, este Salmo? Aquí está hablando de las palabras de Jehová, de las palabras de Dios, que dice que son purificadas 7 veces. Y que son palabras limpias, o sea, son puras. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios es limpia, es pura, es de color blanca. La blancura de la palabra de Dios es lo que da a entender. El color blanco se le aplica también a la palabra de Dios porque es, dice, purificada 7 veces, lo que da a entender el número 7, perfecta. La palabra de Dios es perfecta y tiene una blancura incomparable. Ya llevamos 3. Dios el Padre, Cristo el Hijo de Dios y la palabra de Dios se le aplica el color blanco. Sigamos en el análisis. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. ¿Nos fijamos en la lectura bíblica? Aquí está hablando de una gran compañía, de la cual dice nadie podía contar. Es un calificativo que se está aplicando a los redimidos de Cristo, a los salvos por la sangre de Cristo. De ellos se está hablando acá.
Por eso dice que sus vestidos eran blancas, de ropas blancas están vestidos esta gran compañía que nadie podía contar. Ahora bien, ya llevamos 4. Dios el Padre tiene el color blanco. Jesucristo su Hijo tiene el color blanco. La palabra de Dios tiene el color blanco. Y ahora acá encontramos en este panorama profético del caballo blanco a los redimidos por la sangre de Cristo que tienen el color blanco porque tienen unas vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y da una blancura a la persona. Hablando del perdón de los pecados de la persona. Entonces quiere decir que es esta parte la que entra en escena. Juan ve a un caballo blanco y a un jinete. El jinete es Jesucristo. Ya voy comprobándolo poco a poco también, aunque ya lo estamos comprobando. Entonces el caballo blanco representa a la iglesia de Dios. Lavados, redimidos, porque les son perdonados sus pecados. Y esa sangre de Cristo es la que purifica, perdona, lava y redime a la persona. Entonces quiere decir que este caballo blanco representa a la iglesia de Dios, fundada por Cristo. Ya lo vamos a ir viendo. Poco a poco vamos a ir llegando a una conclusión final. Entonces, aquí, cuando Juan ve allá en el primer sello que lo abre el Señor Jesucristo y aparece Jesucristo como jinete del caballo blanco, es la iglesia fundada por Cristo. De esto no hay duda, estamos seguros del 100%, porque lo estamos comprobando bíblicamente y no con otros libros. Otros libros no me explican esto. Entonces quiere decir de que el color blanco jamás se va a aplicar al anticristo. Jamás se va a aplicar a alguien pecaminoso o es enemigo de Dios y de Cristo y de la enseñanza y que ha tratado de exterminar y de asfixiar a la iglesia. Eso no es posible. ¿Cuál conquista? ¿Cuál conquista? No, aquí no está hablando de conquista del anticristo. Aquí está hablando de la primera venida de Cristo a establecer su pueblo, a fundar la iglesia. Ese es el caballo blanco del Apocalipsis. Pero sigamos analizando. Dice así en el Salmo 45, versículo 3 y versículo 4. Dice: Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y majestad y en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Aquí esta es una profecía mesiánica. Es una profecía mesiánica. O sea, relacionada al Señor Jesucristo, en otras palabras, al Mesías príncipe que había de venir. Con tu gloria y majestad sé prosperado, oh valiente. Cabalga, o sea, monta sobre palabra de verdad, que es el Evangelio, o las buenas noticias que trajo el Señor Jesucristo, y como fundador de la iglesia de Dios. Aquí está. Este que cabalga no es el anticristo. Este que cabalga, según la profecía mesiánica, es el Señor Jesucristo. A Él se está refiriendo. Entonces quiere decir de que es el Señor Jesucristo el jinete fundador de la iglesia de Dios allá por el año 26 de la era cristiana. Después de su bautismo, Cristo comenzó a llamar a 12 hombres para el ministerio de la iglesia de Dios.
Y luego llamó a 70 profetas o predicadores para que fueran a predicar. Y fue fundada la Iglesia de Dios o el Caballo Blanco el año 30 con su muerte y resurrección. Pero leamos lo que nos dice Mateo 16, 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vea qué bonito, qué hermoso. Como la palabra de Dios explica en cuanto al jinete, en cuanto al caballo blanco del Apocalipsis. Es Cristo el verdadero jinete que porta el color blanco, tanto Él como su Padre, como su palabra, como la iglesia. Porque a partir de entonces muchos han emblanquecido sus ropas, aceptando al Señor Jesucristo y siendo perdonados sus pecados. Cristo, por eso dice acá en Mateo 16, 18, Cristo le dijo al apóstol Pedro, mas yo también te digo que tú eres Petros. En griego, la palabra Pedro es Petros. Para Pedro, para pedregales, era Petrodes. Y dice aquí, y sobre esta piedra en griego es Petra, que significa una piedra grande o una roca inmovible. Pero la palabra Petros en griego, refiriéndose a Pedro, le estaba diciendo, tú eres una piedra pequeña. Y sobre esta piedra o roca, que era él mismo, voy a edificar mi iglesia. Sencillo. Si aquí no hay por qué estar enseñando algo que no es, diciendo que la iglesia fue edificada en Pedro. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ese es un comentario, únicamente una hipótesis. Es una teoría. Pero la realidad la presenta la Santa Escritura. Entonces quiere decir que Cristo le dijo a Pedro, tú eres una piedra pequeña, Pedro, pero mi iglesia la voy a establecer, la voy a fundar sobre una piedra o sobre una petra, que es una roca. Por eso dice, y edificaré mi iglesia. Aquí está el jinete con el caballo blanco. Voy a fundar un caballo blanco. Este movimiento van a estar todos los redimidos, todos los perdonados, por los que acepten mi sacrificio, mi redención por sangre. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si la aplicamos al Señor Jesucristo, las puertas del infierno o del sepulcro no prevalecieron contra Cristo. 3 días y 3 noches nomás estuvo el Señor. A partir de que el sol se ocultó el día miércoles que fue sepultado Jesucristo, ya para ponerse el sol, pasó jueves, viernes y sábado, 3 días, 3 noches. Y Cristo resucitó en día sábado. La muerte, o sea, el infierno, no prevaleció porque no pudo retener al Señor Jesucristo dentro de él. Cristo resucitó, venció la muerte. Por eso, y si la aplicamos a la iglesia, igual, tanto para Cristo como para la iglesia, a la iglesia nada la ha podido detener. Aunque muchos han tratado de exterminarla y terminar con ella, con el último hermano, no ha podido. ¿Por qué? Porque también las puertas de la muerte no han prevalecido contra ella. Porque Cristo dijo, yo estaré con ustedes o con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia permanece hasta el día de hoy. No como dicen algunos que en el año 100 se cortó el hilo y la iglesia desapareció.
Diocleciano también dijo que la iglesia había terminado con el último. No es cierto. La iglesia continuó después de la persecución de 10 años por Diocleciano. Después el caballo rojo trató la forma de exterminarla totalmente en 1260 años, tampoco pudo, aunque estableció la mal llamada Santa Inquisición. No pudieron exterminar con la iglesia. La iglesia ha continuado y va a continuar. Es solo que este tema tiene dos aspectos o dos clasificaciones. Uno, enriquecer nuestros conocimientos bíblicos y descubrir lo que la Sagrada Escritura enseña sobre el jinete y sobre el caballo blanco. Segundo, es una voz de advertencia que la daré al final, porque esto sí precisa advertir, dar la palabra de alerta de los peligros que se ciernen sobre la iglesia. Entonces, aquí encontramos al fundador, al jinete, fundando a la iglesia de Dios, que es el caballo blanco. Ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 7, ¿verdad? El texto que leímos allá, versículo 9. Ahora bien, siguiendo con el análisis, nos damos cuenta que el nombre del caballo blanco. Este nombre se encuentra en la Sagrada Escritura también. Vamos a investigar en cuanto al nombre de este caballo blanco. Estaba escrito, Isaías profetizó en el capítulo 62, verso 2, lo siguiente: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Aquí está la profecía. Isaías profetizó de parte de Dios que se le iba a poner un nombre nuevo. Está hablando de Jerusalén, de Israel. Está hablando del pueblo de Dios. La profecía marca y dice de que se le iba a poner un nombre nuevo a Israel, pero que la boca de Jehová lo nombrará. Solo dice así la profecía. En el Evangelio, los 4 escritores no recibieron esa revelación, pero ya estaba escrito por el profeta que iba a haber un cambio de nombre. De Israel, el pueblo de Dios, iba a haber un cambio de nombre, pero no se reveló, no se encuentra en el Evangelio escrito por 4 escritores, no se encuentra el nombre del caballo blanco, no se menciona el nombre de la iglesia que Cristo fundó. El Señor solo dijo: yo voy a fundar mi iglesia, yo soy el jinete y voy a fundar este caballo blanco. Pero no se menciona en el Evangelio. Pero este es uno de los grandes misterios de las Santas Escrituras. Y fijémonos bien cómo Dios, así fue la voluntad divina. El apóstol Pablo recibió la revelación del nombre de este caballo blanco. Aparecen como, más de 10 textos en cuanto al nombre del caballo blanco, pero solo voy a leer un texto suficiente, pero hay más de 10 textos más. Gálatas 1:13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Vea qué importante lo que estamos descubriendo. El apóstol Pablo tuvo ese gran privilegio. A él se le reveló el nombre del caballo blanco. Cristo solo dijo: voy a fundar mi iglesia, o sea, edificaré mi iglesia. Pero no dijo más. Pero Pablo acá está diciendo, no dice, ustedes ya han oído mucho acerca de mi conducta en otro tiempo, cuando yo perseguía a la iglesia de Dios y la destruía. Aquí está.
Aquí se descubre el misterio profético de Isaías profeta, que dijo: y te será puesto otro nombre, que la boca de Jehová lo nombrará. El nombre del caballo blanco, Iglesia de Dios, que es el mismo Israel espiritual que dice Gálatas 6:16. Vea qué bonito. Pablo persiguió a la Iglesia de Dios allá en los primeros años de la era del Evangelio o de la era cristiana. Después que Pablo persiguió a la iglesia fundada por Cristo, o al caballo blanco, Dios lo llamó para que fuera el apóstol de los gentiles. Y a muchas iglesias las reconoce como iglesia de Dios. Ahí está, sencillo, ahí está en el nuevo pacto. Pero vea qué hermoso e importante que este movimiento religioso comenzó su recorrido el año 30 de esta era cristiana. Juan ve que este jinete va en un caballo blanco al galope. Cristo va dirigiendo a la iglesia. Cuando dice que él monta, el jinete monta el caballo. En otras palabras, lo va dirigiendo. Tiene el dominio, lo conduce. Y eso es lo que Cristo ha hecho a través de los tiempos. Estar con la iglesia. Les dio el Espíritu Santo para que les enseñara la verdad de las profecías, de los símbolos, de los enigmas, de las metáforas, de las parábolas, de los símiles, etc. Es el Espíritu de Dios que a través de su palabra enseña a la iglesia los grandes misterios, los grandes arcanos que se encuentran escondidos aquí en este libro de los libros, que es el libro de los misterios. Por eso muchos, cuando leen textos que no pueden explicar, lo que hacen es buscar otros libros, buscando la interpretación, en lugar de buscarla a Dios y en el Espíritu de Dios, la buscan en otros libros. Pero no, este libro es el libro de los misterios. Aquí están escondidas las interpretaciones de todos estos símbolos, de todas estas cosas muy importantes. Entonces quiere decir de que el jinete representa al Señor Jesucristo, del color blanco, pureza, santidad. Sigamos adelante con este estudio bíblico. En el versículo 2 aparece que este jinete, Jesucristo, dice que porta un arco en su mano. Ese arco, veamos el símbolo, veamos la enseñanza que representa el arco que lleva Jesucristo en su mano, que Juan no ve que lo lleva. Dice Habacuc, capítulo 3, versículo 9. Descubrióse enteramente tu arco, los juramentos a las tribus, palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Eso dice Habacuc. Habacuc está haciendo una oración. Si usted lee el capítulo 3, verso 1 en adelante, va a descubrir que Habacuc está haciendo una oración y está haciendo una recopilación de algunas de las obras de Dios. Y además está intercalando algunas profecías de Jesucristo. Y esta que hemos leído acá es una profecía referente al Divino Maestro, cumplida en Jesucristo. Jesucristo es el que porta ese arco, no es el anticristo. Ahora bien, para estar más seguros y más claros de este juramento, dice aquí que se descubrió, dice, tu arco. Y aquí explica, son los juramentos, dice. Este arco son los juramentos a las tribus y que fueron palabras seguras. Quiere decirte que este arco son los juramentos que recibieron aquí las tribus de Israel. Pero ¿cuál es ese juramento entonces? ¿Cómo hacemos para investigar estos juramentos?
o este juramento, o este arco que lleva Jesús en sus manos? Oh, sencillo, aquí está la respuesta. Sí, aquí al buscar en Génesis capítulo 22, versículo 15 al 18, encontramos aquí la respuesta del arco, que son los juramentos a las tribus. Pero veamos, y llamó el ángel de Jehová a Abraham, segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Fijémonos bien, estimados hermanos y amigos, los juramentos que Dios dio a las tribus de Israel, al patriarca Abraham, Dios le prometió con juramento muchas cosas, que lo iba a multiplicar como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Es una comparación, que serían multiplicados. También le dice que iban a poseer la puerta de sus enemigos, hablando, ¿verdad?, de la entrada a la tierra de Canaán. Además, le dice de que en tu simiente serán benditas todas las gentes. Y esa simiente, dice Gálatas 6:16, que está hablando del Señor Jesucristo. Además, se le prometió, dijo el Señor: profeta os levantaré de vuestros hermanos. Hablando del Señor Jesucristo, el profeta de profetas. También dice en la bendición de Génesis, dice el capítulo 19, versículo 10, hablando de la bendición de la tribu de Judá: de ti me saldrá Shiloh. Shiloh, o sea, el Señor Jesucristo provino de la tribu de Judá. Entonces hay muchas promesas que con juramento Dios se las dio a Abraham, el padre, el gran patriarca, de donde dependieron aquellas grandes tribus de Israel. Entonces, y esto fue con juramento. Fue con juramento. Entonces Cristo, cuando Juan lo ve, que porta el arco en sus manos, son los juramentos a las tribus. En otras palabras, Cristo, cuando comienza su recorrido y va al galope en el caballo blanco, o sea, dirigiendo a la iglesia de Dios, que tiene el color blanco, está como proclamando: Cristo, yo soy el que tengo el arco, o sea, los juramentos que mi padre le dio a las tribus. Yo lo tengo, yo soy el Shiloh prometido, yo soy el gran profeta de profetas que iba a venir. Eso es lo que está haciendo Jesucristo, manifestando públicamente que Él porta el arco, o sea, los juramentos dados a Abraham, que eran para las tribus de Israel. Bien sencillo, ahí está. No vamos a buscar en otra literatura, porque ahí no vamos a encontrar las explicaciones de Dios. Las encontramos aquí. Y esto lo puede leer también usted, lo que dice Génesis capítulo 26, versículos 3 y 4, donde repite los juramentos ahí a las tribus. Y puede leer allí también en Deuteronomio 18:18, cuando dice que Cristo iba a salir de Israel como profeta, en un sentido profético lejano. Entonces quiere decir de que según estamos analizando, Cristo
es el que porta el arco. Ahora, siguiendo el análisis, dice que este jinete fue coronado, salió victorioso y que venció. Veamos estos tres aspectos juntamente. Alguien para ser coronado tiene que vencer, o sea, tiene que obtener una victoria para ser coronado, como un premio. Ahora, Cristo el Señor, el jinete del caballo blanco, obtuvo todas esas tres cosas, que fue coronado, que obtuvo una victoria y que venció. Sí, fue el Señor Jesucristo. Y lo explicaremos de la siguiente manera. Según lo que nos dice acá, ¿verdad? En Juan 12:31, Juan capítulo 12, versículo 31, dice así de la manera siguiente, leo el texto, Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Vea qué hermosas las palabras de Cristo. Cristo está en su ministerio en ese momento. Y Cristo dijo, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿A qué se refirió cuando dijo eso el Señor? En otras palabras, Cristo estaba diciendo, estoy en una guerra con Satanás. Estamos peleando una guerra por las almas. Satanás era una gran fuerza en ese momento. Cristo era una fuerza opuesta a Satanás. Hay una pugna entre dos fuerzas. Satanás y sus demonios, Cristo, Miguel y sus ángeles están peleando también. Porque los ángeles estuvieron cerca allí con Miguel para proteger y defender a Cristo en todo momento de necesidad. Entonces Cristo dijo, no, dijo, este príncipe de este mundo, ya lo voy a echar fuera. En otras palabras, lo voy a derrocar. Le voy a quitar el poder que tiene. Lo voy a humillar. Si Satanás se siente que está con ese gran poder en el cielo, en un cielo simbólico político, ejerciendo un poder, yo lo voy a echar fuera. Yo lo voy a echar fuera. Ese es el término que Cristo está usando allí. Y dice más, Hebreos 2:14, Hebreos 2:14, dice así de la siguiente manera, Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Mire, Satanás había formado un imperio, un gran poder. Nadie lo podía derrotar, si solo Cristo, porque se le dio la misión, según Isaías 42:7 y 61:1 de Isaías. No, Cristo dijo, yo soy enviado, dijo, a sacar de la cárcel a los presos, dijo. Y a este que se siente poderoso, ya lo voy a sacar de allí. Ya le voy a quitar el poder. Por eso dice, venciendo al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo mismo. Entonces, y por eso, en Apocalipsis 12:10, dice así, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice de la manera siguiente, y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Vea qué bonito, estimados. El que nos acusa, una voz del cielo. Esta voz del cielo se refiere a la iglesia que observó en aquellos días cuando Satanás fue derrotado. Observó, esta voz del cielo se refiere a la altura que tenía ya la iglesia. Y dice que se alegraron cuando el diablo fue derrotado y fue arrojado, o sea, fue echado fuera. Jesús lo dijo, ya lo voy a sacar de ese poder que tiene, dijo. Ya que no cuesta entender las Santas Escrituras, no sé, aquí está la explicación, aquí está la explicación. Entonces quiere decir de que cuando también dice que Cristo salió vencedor para que también venciese, Cristo venció al diablo, le quitó el poder y el señorío que tenía. Lo humilló y lo sacó de ese poder. Lo arrojó, que es lo mismo. Vea qué bonito. Algunos dicen que Satanás fue echado del cielo a la tierra antes de Adán. Bueno, pero si esta guerra se llevó a cabo en los tiempos de Cristo. Aquí lo está diciendo el capítulo 12. Lo hemos analizado en el estudio de la mujer vestida del sol. Lo hemos visto en el estudio la cola del dragón. Hemos tocado algunos puntitos por allí y aquí lo estamos explicando también. Entonces quiere decir de que la Santa Escritura nos muestra pruebas, muchas pruebas, estimados hermanos, que Cristo es el jinete y que la iglesia es el caballo blanco, en el símbolo profético. Entonces, siguiendo el análisis, cuando dice que fue coronado, o sea, recibió porque venció a Satanás, venció a la muerte en el sepulcro, porque estuvo sepultado 3 días y 3 noches allá, dice, en el infierno, que es el Sheol, que es el Hades, que es el sepulcro, 3 días y 3 noches. Entonces Cristo dice que venció, obtuvo grandes victorias, entonces fue coronado. Cristo fue coronado también cuando en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, lo voy a leer, dice así, 7:4, y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí está. Cristo también fue coronado porque obtuvo una gran victoria. 144,000 judíos creyeron al Evangelio. Vea usted. Entonces quiere decir de que el Señor Jesucristo es el jinete del caballo blanco. Siguiendo el análisis, comprobando lo que estamos diciendo bíblicamente, dice el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11. Si tenemos alguna duda todavía, y estamos pensando y no estamos todavía totalmente convencidos de que Cristo es el jinete y la iglesia es el caballo blanco, pues leamos este texto. Si el texto está bien clarísimo, aquí pues no presenta algo más, sino de que presenta con claridad que Cristo es el jinete del caballo blanco. Dice el capítulo 19, versículo 11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. ¿Se da cuenta, estimado hermano y amigo? Y sigo leyendo. Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Verso 13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. ¿Está consciente? ¿Se convence, estimado hermano y amigo, que no estamos hablando imaginaciones? ¿Que no estamos inventando cosas o estamos leyendo algo otros libros? No. Suficiente es la Sagrada Escritura
para comprobar que el jinete de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 del caballo blanco es el Señor Jesucristo. Aquí dice, allá presenta el primer sello, la fundación de la iglesia de Dios por Jesucristo. Y ya aquí se nos está presentando a Jesucristo en su segunda venida. Y viene, si allá monta en un caballo blanco, al principio de los tiempos, pues aquí el Señor Jesucristo está montando el mismo caballo blanco. Juan lo ve, y aquí dice, en estos tres textos dicen, y termina diciendo, que, y su nombre del jinete es llamado el Verbo de Dios. Aquí está con nombre, hermanos. Con nombre aparece aquí el jinete del caballo blanco, y dice que su nombre es el Verbo de Dios. ¿O todavía cree usted que el anticristo, a él se le aplica el título que es el Verbo de Dios? Le pregunto. Contésteme. ¿Qué dice usted, estimado hermano y amigo? ¿Verdad que la Sagrada Escritura es amplia, es real, es responsable, es clara en su explicación? Si aquí está detallando. Cristo aparece, Juan lo ve, que viene montado en un caballo blanco. Y dice que el jinete se llama el Verbo de Dios. Es el mismo del primer sello, estimados hermanos y amigos. No hay otro más. ¿Por qué decir que el hombre de pecado es el que porta el color blanco y es el que y a él se le llama el Verbo de Dios? No, pues si Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Sí, el Verbo se conoce como Jesucristo. Y nunca, o está enseñando usted que el Verbo de Dios, de Juan 1:1, es el anticristo. ¿Así lo está enseñando, estimado hermano o amigo? Pues no, tiene que corregir, porque el jinete del caballo blanco se llama Jesucristo, y lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 hasta el 13. Entonces ahí está. Aquí no hay duda, aquí no existe duda. La palabra de Dios es la que ha hablado, y además Zacarías capítulo 14, ya para ir finalizando, dice el capítulo 14 de Zacarías profeta, dice el versículo 4 y versículo 5. Zacarías capítulo 14, versículo 4 y versículo 5. Y aquí vemos, hermanos, cuando el Señor Jesucristo viene montado en el caballo blanco. Y afirmaráse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía, o sea, para el sur. Dice el 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vea bien esto que voy a leer. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi estimado hermano y amigo? Que Zacarías está presentando cuando Cristo viene montado en el caballo blanco, en la iglesia. Lo explico de una forma corta, aunque esto es profundo y extenso. El Señor Jesucristo pone su pie en el monte de las olivas. Y dice que acontecen algunas cosas, ¿verdad?, bien extrañas, pero se van a cumplir tal como está escrito en la profecía. Pero al final del verso 5 dice, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, o sea, toda la iglesia, o sea, vendrá Cristo con el caballo blanco.
cuando Él venga. Pero antes, lo que dice en primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, allá por el verso 15, 16, 17, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ambos grupos, los que son muertos resucitan de las tumbas y son transformados, los que están vivos son transformados también, y entonces en un solo grupo ya de personas redimidas, ya transformadas, el grupo recibe al Señor en las nubes del cielo, lo encuentran en las nubes y desciende Cristo con el caballo blanco, descienden al monte de las olivas, ponen su pie allí y vienen a establecer el reino milenial. No es que se quede la iglesia allí en las nubes, porque el apóstol dice, y así estaremos juntos con el Señor. No dice allí, refiriéndose a las nubes, dice y así, o sea, y juntos, el jinete con el caballo blanco llegan al monte de las olivas, ponen el pie allí y establecen el reino eternal allí en Jerusalén como capital. Eso es, ahí está. Ahora bien, la advertencia que voy a dar es la siguiente. Ya analizamos que el jinete es Jesucristo, comprobado 1,000,000% por la Santa Escritura, de eso no hay ninguna duda. El caballo blanco representa a la iglesia de Dios, etcétera, etcétera, todo como hemos explicado en sus partes, pero la advertencia es la siguiente. Existe un demoledor que quiere demoler al caballo blanco, quiere demoler a la doctrina del caballo blanco, que es la enseñanza de la iglesia de Dios. Y este demoledor que está en el mundo y que comenzó allá por la década de 1980-90, se le llama la doctrina del cristocentrismo, o se le llama también el evangelio cristocéntrico. Ojo, estimado hermano de la iglesia. Esta enseñanza que se llama evangelio cristocéntrico, aparentemente es algo bueno, pero detrás de él o en el fondo solamente es una carnada del anzuelo romano. Y es el anzuelo romano, la carnada se ve bien bonita para atraparla. La enseñanza de la doctrina del cristocentrismo está poniendo en duda que la iglesia de Dios fue fundada en Jerusalén, y está diciendo el cristocentrismo que la iglesia de Dios comenzó en Estados Unidos el año 1864. Ojo con esto, estimado hermano. Y muchos grandes estrellas del cielo van a sucumbir por esta enseñanza del cristocentrismo. Muchos llegarán a unirse porque terminarán en el movimiento ecuménico. Entonces, la doctrina de este cristocentrismo es el demoledor de la doctrina de la iglesia de Dios, poniendo en duda la fundación de la iglesia, el nombre de la iglesia, la doctrina, porque ya para ellos ya no hay necesidad de predicar la resurrección de Cristo en sábado, ya no hay necesidad de predicar el nacimiento de Cristo que fue en octubre, ya no hay necesidad de los mandamientos del sábado, etcétera. Para ellos la iglesia de Dios es todo el mundo. Ojo, hermano, tengamos cuidado, porque se terminará. La unificación religiosa no va a consistir, vaya pues reunámonos en un solo lugar, en una sola casa de oración, unifiquémonos. No, si la unificación va a ser así, cada quien va a estar en sus templos, pero la doctrina va a ser casi igual. Algunas pequeñeces van a ser de diferencia, pero entonces quiere decir
de que es de tener cuidado con la doctrina cristocéntrica, porque esa va avanzando y va a demoler iglesias, va a demoler a muchos líderes, va a demoler la doctrina, la enseñanza, y va a terminar solo predicando que Cristo salva, que Cristo aquí, bueno, y solo eso es todo. A eso se le llama el movimiento ecuménico, pero quien va llevando a muchos en la iglesia al movimiento ecuménico romano, se le llama la doctrina del cristocéntrico o evangelio cristocéntrico o el cristocentrismo. Esa es la voz de advertencia, de alerta, para que estemos siempre en la línea conservadora. Sigamos la línea conservadora, conservemos la enseñanza, la fe, tal como el apóstol Pablo nos dice, que mantengamos la enseñanza, la doctrina que hemos aprendido, que la mantengamos. Por eso dice la Escritura, compra la verdad y no la vendas. No vendamos la enseñanza, estimados hermanos. Por bonito que nos presenten, ¿verdad?, el panorama del cristocentrismo, no atendamos a esa enseñanza, porque es parte del movimiento ecuménico. Entonces, esto lo que hemos hecho es, como Dios le dijo al profeta Ezequiel, Ezequiel, te he puesto como atalaya, háblale a este pueblo, que escuchen o no, tú háblales lo que yo te digo, para que cuando venga el castigo, y viene ya, le dijo, sepan que hubo profeta entre ellos. Esto, hermanos, también lo he dicho en un sentido profético, muchos van a sucumbir a la doctrina del cristocentrismo. Pero bien, hemos dado la voz de alerta para que no nos descuidemos y sigamos adelante, ¿verdad? Siempre en el caballo blanco y con nuestro jinete Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra en los corazones. Les agradezco muchísimo, estimados hermanos y amigos, por su fiel atención. Las disculpas por el pequeñito atraso, ¿verdad? Pero bien, gracias a Dios, pues hemos predicado este tema de el caballo blanco del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. Bendiciones para todos. Dios les bendiga grandemente. Paz a vosotros.